Martes 16 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros titulares. Con éxito, el Jurado Nacional de Elecciones llevó a cabo presentación de agenda por un país con igualdad. El Jurado Nacional de Elecciones resaltó que debates electorales ayudará a muchos ciudadanos en la elección de su voto. Esta noche, el Jurado Nacional de Elecciones sorteará orden de intervención de partidos en debate presidencial y exposición de agenda parlamentaria de Lima. Bien amigos, desarrollamos nuestra información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recuerda las medidas sanitarias que regirán en las mesas de sufragio el próximo 11 de abril. Para las elecciones generales del 11 de abril, ha sido reducido a un 30 y 50% el aforo en los locales de votación. Ello con la finalidad de tener menos mesas en los locales y por tanto evitar las aglomeraciones. Así podrás votar en un ambiente más ventilado y cuidamos nuestra salud. No olvides cumplir con las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19. OMPE, Perú, vota seguro. Entre los principales factores que definen el voto de los peruanos se encuentran aquellos asociados al plan de gobierno de las agrupaciones políticas y el nivel educativo de los postulantes. En el marco de las elecciones generales 2021, el portal Voto Informado, en su quinto reporte, indica que los principales factores que definen el voto de los peruanos son el plan de gobierno y el nivel educativo de los aspirantes, con un 91% de importancia alta cada uno, además del equipo técnico con un 87% de relevancia para el votante. Debajo de estos tres factores aparece la trayectoria profesional de los postulantes con 88%, seguido del trabajo con organizaciones con el 86%. En tanto, en el sexto lugar de las preocupaciones que definen el voto de los peruanos está la forma de ser de los aspirantes a los cargos de elección popular. Es importante tener en consideración en este contexto que 1 de cada 5 electores decide su voto durante el último día y un 17% lo hace durante la última semana. Además, el votante peruano suele inclinar su voto hacia las candidaturas y no a su organización política. De otro lado, hay que considerar que las principales preocupaciones para este contexto electoral son la salud y educación, las cuales sí aparecen en los planes de gobiernos presentados por las agrupaciones políticas como temas medulares para su gestión. Y se realizó la presentación de Agenda por un País con Igualdad, con miras a que las próximas autoridades prioricen a los grupos poco escuchados en el país. Tras identificar las demandas y necesidades de cada población con una encuesta virtual en la que participaron más de 3.000 personas, el Jurado Nacional de Elecciones presentó las Agendas por la Igualdad. Se hizo la entrega oficial de dichas agendas en una reunión virtual a candidatas y candidatos presidenciales congresales, ello para romper el silencio de grupos que han sido históricamente excluidos. Quiero expresar mis felicitaciones, antes de nada, al Jurado Nacional de Elecciones por haber tomado la decisión de crear las Agendas por la Igualdad 2021, que junta las demandas prioritarias de varios grupos en situación de vulnerabilidad en una hoja de ruta para guiar las labores del próximo gobierno y Congreso. Además de facilitar un espacio para que organizaciones sociales y representativas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, pueblo afroperuano, personas con discapacidad y LGTBIQ visibilicen sus principales opiniones y necesidades prioritarias. Concebimos la democracia como el mejor sistema de gobierno, pese a las dificultades o problemas que puedan advertirse en su funcionamiento, y sin duda no solo basta con tener elecciones limpias, transparentes, sino que creo que tienen que ser elecciones igualitarias y poner en evidencia las demandas y prioridades que tienen las organizaciones sociales. Creo que es un esfuerzo y en realidad es un hito dentro del cronograma electoral. Ya hace algunas semanas atrás
Cabe destacar que este proyecto se dio por iniciativa del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, en coorganización con IDEA Internacional, Transparencia, Mesa de Género de Cooperación Internacional, Mesa GEN, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Bien, y se realizó la presentación de Agenda por un País con Igualdad. Ya se presentaron los resultados después de la agenda virtual realizada por el Jurado Nacional de Elecciones y otras instituciones. Hoy vamos a conversar con Parwa Oblitas, coordinadora del Programa para la Igualdad Política. ¿Cómo estás, Parwa? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Parwa, por acompañarnos en JNE Noticias. Cuéntanos, por favor, respecto a esta consulta virtual que se ha realizado y ya se tienen los resultados. ¿De qué trata? ¿Cuál ha sido el objetivo? Mira, contarte que desde el Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación, nosotras trabajamos con organizaciones sociales de distintas poblaciones, vale decir mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, las personas LGBTI y jóvenes, que han sido poblaciones que han sido excluidas históricamente de la participación política. Y lo que hacemos es tratar de fomentar, garantizar y promover su participación política. En este sentido, en el marco de estas elecciones generales 2021, hemos iniciado un proceso desde el año pasado con estas organizaciones, ¿no? Para construir una agenda mínima de cuáles son las demandas, las necesidades que tienen estas poblaciones. En este proceso, hace un tiempo, hace como 2 semanas, hemos habilitado una encuesta virtual nacional para que estas poblaciones puedan dar a conocer sus demandas, ¿no? Y paralelo a ello hemos desarrollado talleres con estas organizaciones de estas poblaciones que he mencionado para seguir construyendo esta agenda. Entonces, hemos construido una agenda que es denominada la Agenda por un País con Igualdad, en la que, como te decía, han participado en esta encuesta más de 3.000 personas, dando a conocer que existen diferentes problemáticas, ¿no? Principalmente con la salud, la educación y la participación política. Parwa, es importante resaltar que son diferentes grupos los que han expuesto y presentado su problemática. ¿Podrías decirnos cuáles son los grupos? Nuevamente, las mujeres, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, los jóvenes, los y las jóvenes, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, LGBTI, y también las personas con discapacidad. Respecto a la agenda de cada uno de ellos, Parwa, las mujeres, ¿cuáles son sus principales problemáticas? Como te decía, hay ejes principales, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, plantean el tema de la salud, una salud con enfoque de género que, por ejemplo, revise sobre los embarazos adolescentes, o una educación con un enfoque de género para que hombres y mujeres sean tratados de igual manera, un mejor salario y oportunidad de trabajo para las mujeres, la habilitación de una nueva encuesta de uso del tiempo, por ejemplo, para que se vea cuánto las mujeres trabajan en el espacio doméstico cumpliendo actividades de cuidado. Respecto a los pueblos indígenas. Respecto a los pueblos indígenas, mira, uno principal, que es algo que también aboga el Jurado Nacional de Elecciones, es que se promueva una mayor participación política de las mujeres de los pueblos indígenas, y que ya, por ejemplo, no solo sea la cuota, sino que exista otro mecanismo de participación política como serían los escaños reservados. Bien, ahora, respecto a los afroperuanos. Los pueblos afroperuanos plantean que debería, por ejemplo, reconocerse al pueblo afroperuano de manera constitucional en nuestro país, ¿no? Cosa que no sucede. También hacer políticas diferenciadas e igualitarias para el pueblo afroperuano. Las personas con discapacidad, Parwa. La habilitación de una política nacional de personas con discapacidad, que de hecho está en construcción, pero su aprobación y generar que desde el Estado, pero desde el espacio público y privado, se genere la accesibilidad necesaria para las personas con discapacidad, ¿no? Vale decir que, por ejemplo, las instituciones
del Estado tengan siempre un servicio de intérprete de señas, ¿no? En la que pueda ser accesible todos estos servicios a esta población. Claro, ahora, ¿cuál es la agenda de las personas LGBTIQ? Por ejemplo, las demandas de la población LGBTIQ son la aprobación de una ley de identidad de género para las personas trans principalmente. Recordemos ahora que estamos en proceso electoral que muchas personas trans no han hecho el cambio de sexo o de su nombre en el documento de identidad porque eso requiere un proceso judicial. Sin embargo, están demandando esta aprobación de la ley de identidad de género o, por ejemplo, también la ley del matrimonio igualitario. Las y los jóvenes también tienen demandas importantes. ¿Cuáles son? Sobre todo la priorización de la educación, de una educación con calidad, una educación pública con calidad, los servicios de salud también diferenciados, ¿no? para las y los jóvenes, para que puedan estar asegurados y velar por su salud. Listo, excelente, Parwa. Estas agendas que han sido presentadas el día de ayer a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones y las otras organizaciones que son parte de esta iniciativa ya han sido publicadas también a través de otras páginas web, otras plataformas, o se les va a entregar a las organizaciones políticas. Coméntanos, por favor, cómo va a ser la socialización. Sí, ayer pudimos participar en esta presentación de Agenda por un País con Igualdad. Estuvieron presentes 11 organizaciones políticas, ¿no? que han podido escuchar estas demandas de parte de las organizaciones sociales. Se les está mandando correos a todas las organizaciones políticas para hacerles llegar estas agendas o estas demandas. A su vez también todas las organizaciones colaboradoras y quienes han construido esta agenda la están compartiendo en sus redes sociales o en sus medios de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y nosotras también lo vamos a compartir en nuestra plataforma virtual Observa Igualdad. Claro. Ahora, Parwa, ¿qué es lo que se pretende hacer con estas agendas cuando las tengan las organizaciones? ¿Qué deberían hacer? Si bien es cierto, sus planes de gobierno ya han sido presentados, ¿no? Y están presentando esas propuestas, no está de más que se reafirmen, asuman este compromiso de cumplir con estas agendas ahora que todavía estamos en campaña, que las y los candidatos presidenciales, pero también congresales puedan plantear algunas políticas, iniciativas respecto a estos temas, ¿no? Para ver si la población les apoya o no en esta campaña. También va a depender mucho de las propuestas que hagan, pero sobre todo al partido que llegue a ser gobierno o a las bancadas que se formen en el nuevo Congreso puedan asumir estas demandas, estas agendas y las puedan hacer suyas y verlas plasmadas, por ejemplo, en leyes para futuro, ¿no? Claro que sí. Parwa, excelente trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. ¿Algo más que desees añadir? Sí, que lo que buscamos es un país con igualdad y que es importantísimo reconocer la diversidad que existe en nuestro país, las distintas poblaciones, pero también verlas de manera integrada, ¿no? Entonces creo que es importante que los partidos políticos, la ciudadanía, los medios de comunicación y podamos acoger estas demandas y ojalá exigir su cumplimiento. Así es. Parwa, muchísimas gracias. Excelente que se visibilicen las necesidades de cada una de estas poblaciones, de estos grupos minoritarios de nuestro país. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. De cara a las elecciones generales 2021, el Instituto Peruano del Deporte ha puesto a disposición 37 predios deportivos, dentro de ellos el Estadio Nacional, para ser usados como locales de votación a fin de evitar la propagación de la COVID-19 en el día de la jornada electoral. Veamos. El Instituto Peruano del Deporte ha puesto a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales el uso temporal de 37 predios deportivos para ser utilizados como locales de votación en las elecciones generales 2021 y donde se incluye el Estadio Nacional, primer escenario deportivo del país. Dadas las actuales circunstancias de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19,
es necesario contar con locales de votación amplios y ventilados que permitan llevar a cabo unas elecciones ordenadas, respetando los protocolos de bioseguridad. A través de un acuerdo entre las más altas autoridades de ambas instituciones, se acordó usar los predios temporalmente tanto en primera como en segunda vuelta si fuera necesario. De los 37 predios resalta el Estadio Nacional del Perú, ubicado en Cercado de Lima por su gran capacidad de hasta 50.000 personas, permitiendo que más electores puedan acudir a sufragar el 11 de abril próximo, sin generar aglomeraciones gracias a sus amplias dimensiones. En ese sentido, se recibió las visitas del personal de la OMPE en los múltiples predios a nivel nacional para ser utilizados como centros de votación en las elecciones generales 2021. Es importante destacar que además del Estadio Nacional, están los principales estadios de fútbol del país y complejos deportivos de diferentes departamentos del país. Conozca la siguiente nota, las partes de la cédula de sufragio que utilizaremos el 11 de abril en las elecciones generales 2021. El 11 de abril, más de 25 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas para celebrar 3 elecciones en simultáneo. Se trata de la elección presidencial, congresal y al Parlamento andino. En este contexto es importante señalar que la cédula de sufragio se dividirá justamente en 3 partes, las cuales estarán dedicadas cada una a una elección en particular. Tendremos una cédula que tiene 3 partes. Una parte para la votación presidencial, congresal y de Parlamento andino. Básicamente la variación estará en la cédula congresal, ya que hay diferentes candidatos en las diferentes circunscripciones. Recordemos que tenemos 27 circunscripciones electorales por ser incorporado a los 24 departamentos, además de la circunscripción del Callao y de Lima provincias, la de peruanos en el extranjero. Es así que tenemos 27 modelos distintos, en tanto varía, como les mencionaba, el rubro correspondiente a la elección congresal. Hay que mencionar que en la elección al Congreso de la República y al Parlamento andino habrá voto preferencial y podremos elegir a los candidatos que más se ajusten a nuestras preferencias. Cabe recordar también que el pasado 15 de enero se aprobó el diseño definitivo de las cédulas de votación, mediante la resolución jefatural 007-2021-JN/OMPE. Se determinaron las especificidades técnicas. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la labor fiscalizadora, sigue cada una de las etapas para asegurar legalidad, transparencia y que además estamos cumpliendo con cada uno de los hitos en el tiempo y oportunidad necesarias para llegar hacia el 11 de abril con todo el material en los locales de votación. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones informa que solo 4 partidos en sus fórmulas presidenciales cuentan con listas completas de aspirantes con estudios de posgrado. Preste mucha atención porque una de las 18 listas presidenciales tomará el poder ejecutivo el próximo 28 de julio. En este contexto es importante saber qué clase de educación recibieron los aspirantes de estas fórmulas que podrían gobernarnos por 5 años seguidos. De acuerdo al portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, el Partido Morado, el Partido Nacionalista Peruano, así como el Partido Político Nacional Perú Libre y Podemos Perú, cuentan con una lista completa de aspirantes con estudios de posgrado. De otro lado, las fórmulas presidenciales que tienen solo 2 integrantes con estudios de posgrado son Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Popular Cristiano PPC, Renovación Popular y Victoria Nacional. En tanto, las fórmulas con un solo integrante con estudios de posgrado son Partido Democrático Somos Perú, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional y Unión por el Perú. Es importante mencionar que solo la agrupación política Democracia Directa no cuenta en su fórmula presidencial con aspirantes que hayan cursado estudios mayores a los universitarios, es decir, de posgrado. El Jurado Nacional de Elecciones resaltó que los próximos debates electorales serán decisivos para muchos ciudadanos en la elección de su voto e instó a los candidatos a que aprovechen este espacio en exponer sus principales propuestas de gobierno.
Este 29, 30 y 31 de marzo se llevará a cabo de forma presencial el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja, el cual será clave para ayudar a definir el voto de los electores, indicó la directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, Milagro Suito. Bueno, vamos a ver a todos los candidatos que están postulando en la elección presidencial. Son 18 candidatos y lo que se ha definido previo acuerdo y reuniones con los partidos políticos es que estas 3 fechas que se van a llevar a cabo el debate presidencial, el 29, el 30 y el 31, sean sorteadas en grupos de 6. De modo que vamos a ver a 6 candidatos el 29, 6 el 30 y los otros 6 el 31. Esto se va a definir el día 16 de marzo, que se va a llevar a cabo el sorteo de manera pública. Además señaló que esta actividad es relevante porque a diferencia de años anteriores, permitirá a la ciudadanía solicitar y recibir información directa de los candidatos, tomando en cuenta que según la última encuesta de Datum publicada el martes 9 de marzo, el 21% de electores aún no sabe por quién votar. Se ha lanzado una campaña que es Pregúntale a tu candidato o candidata, que tiene, digamos, 2 grandes momentos. Un primer momento en el que ahora los ciudadanos y ciudadanas van a poder definir los temas de los bloques ciudadanos. Es decir, que ellos van a decidir cuáles son los temas que a ellos les interesa, ¿no? Escuchar, digamos, o que sus candidatos respondan el día del debate presidencial. Lo que se ha definido ahora es que cada debate aproximadamente va a tener una duración de 2 horas. Y esto también supone un cambio importantísimo respecto a los debates anteriores. ¿Por qué? Porque ahora los candidatos y candidatas van a tener mucho más tiempo para poder, digamos, dar a conocer sus propuestas. Suito añadió que la idea del Jurado Nacional de Elecciones es poder cubrir la mayor audiencia posible, por lo que se han hecho alianzas estratégicas para que todos puedan ver o escuchar el encuentro, a fin de que los electores puedan acudir a las urnas informados y votar por el candidato más idóneo. La exhortación para todos los candidatos y candidatas es que puedan optimizar, ¿no? Y aprovechar este tiempo que además, para precisar, va a tener una cobertura importante, ¿no? Canal 7 va a encargarse de hacer la transmisión y los demás medios privados, en coordinación también con la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, harán lo propio, de modo que yo creo que es una gran oportunidad para que los candidatos y candidatas puedan más bien difundir sus propuestas y reducir cualquier posibilidad. Claro, en un debate van a haber algunas confrontaciones, ¿no? También es natural en este tipo de dinámicas, pero sí es cierto que creo que la prioridad debiera ser sin duda la exposición, ¿no? El diálogo de las propuestas que los ciudadanos necesitamos para poder definir este 11 de abril nuestro voto. Amigos, y hoy a las 9 de la noche el JNE sorteará el orden de intervención de los partidos políticos en debate presidencial y exposición de agenda parlamentaria de Lima. El acto será transmitido por TV Perú, JNTV y a través de las redes sociales. El Jurado Nacional de Elecciones realizará hoy el sorteo para conocer el orden de intervención de los 18 partidos políticos que participarán en el debate presidencial que realice el organismo electoral el 29, 30 y 31 de marzo próximo por las elecciones generales 2021. El acto se llevará a cabo de manera virtual a las 9 p.m. desde la sede de Jesús María del JNE y será transmitido a través de TV Perú, el canal JNTV y por Facebook. De esta forma se conocerá el día que le corresponde participar a los candidatos de cada agrupación, teniendo presente que por cada una de las 3 fechas intervienen 6 de ellos en estricta atención a los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19. Se sabrá también el orden de participación de los postulantes al interior de cada uno de los 5 bloques que comprende el citado debate, así como la composición de las 3 duplas para responder la pregunta de los ciudadanos y de los moderadores. En el mismo acto se sorteará también la disposición que tendrán los 19 candidatos al Congreso de la República por Lima Metropolitana en la exposición de agenda parlamentaria,
que llevará a cabo el JNE el 23 y 25 de marzo próximo. Con la realización de estos eventos se da cumplimiento al compromiso asumido por los partidos políticos con la suscripción del Pacto Ético Electoral del JNE el 28 de enero pasado, referido a la exposición de los planes de gobierno y de las agendas parlamentarias, lo que favorece el voto informado de la población en las elecciones generales 2021. Amigos, por otro lado, les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones presentará hoy a las 6 de la tarde su última publicación denominada Una elección extraordinaria, análisis de las elecciones congresales 2020. En la nota tenemos los detalles. Las elecciones congresales del 2020 son puestas bajo la lupa del Jurado Nacional de Elecciones en su última publicación, Una elección extraordinaria, donde se analiza los causales y repercusiones del único proceso electoral en el que se eligió únicamente a sus parlamentarios. Esta importante publicación se presenta hoy a las 6 de la tarde a través del Facebook Live de nuestra institución y contará con la participación de Milagros Suito, directora nacional de educación del ente electoral, así como Fernando Tuesta Soldevilla, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, y Milagros Campo, exintegrante de ese mismo grupo. En este libro, los investigadores Henry Ayala, Penélope Brou y Manuel Ponte han recopilado información valiosa sobre la conformación de las listas, el perfil de las candidaturas, la participación política de las mujeres y un análisis de la conformación final del Congreso. Para ese fin se utilizaron los análisis estadísticos, las encuestas, entrevistas a diversas candidaturas congresales y cuadros comparativos con procesos anteriores. Esta publicación estará también disponible en el Centro de Documentación e Información del ente electoral. Vamos a hablar sobre el segundo foro, el uso de la tecnología digital en elecciones y campañas políticas. Hoy nos encontramos con Elaine Ford, ella es directora fundadora de Democracia Digital Internacional. ¿Cómo está? Bienvenida a JN Noticias, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta gentil invitación. Bien, vamos a conversar sobre este foro que están organizando. Coméntenos, por favor, cuál es el objetivo. A ver, les cuento, este es el segundo foro que se enmarca en nuestro ciclo electoral Democracia Digital 2021, una nueva iniciativa que hemos coorganizado junto al Jurado Nacional de Elecciones con el auspicio de National Democratic Institute, NDI, y Google. Ya la semana pasada realizamos el primer foro de este ciclo electoral, que fue sobre la presentación de un documental, La Verdad de la Mentira, que hacía referencia a toda esta maquinaria de desinformación que se dio en un contexto en Brasil en el año 2018. Pero era interesante analizar este escenario acorde a las elecciones nacionales, ¿no? Estuvieron los encargados de este documental, brasileros y también, por supuesto, expertos nacionales para hacer esa relación entre la realidad electoral peruana y bueno, lo que significa pues la desinformación. Este fue el primer foro, y en este segundo foro, que justamente se realizará este miércoles 17 de marzo, vamos a abordar lo referido al uso de la tecnología digital en elecciones y campañas políticas. Este evento tiene una dinámica distinta, va a ser más orientado a capacitar, a ofrecer las herramientas que están disponibles desde las principales redes sociales, y para ello van a estar presentes ese día los representantes de políticas públicas a nivel regional latinoamericano de las principales redes de Twitter, Google y Facebook, lo cual es una excelente oportunidad para todos los actores políticos para conocer más sobre estas herramientas que están disponibles. ¿A quiénes está dirigido el foro? Este foro está dirigido a los distintos actores políticos, a representantes de los partidos políticos, evidentemente, sus equipos de prensa, comunicaciones, de campaña. Está orientado también a funcionarios públicos, ¿no? que de alguna forma están vinculados pues al quehacer político, y evidentemente también a la ciudadanía, ¿no? Porque también es importante, ojo, que estos espacios sirvan para dotar a la ciudadanía
de información y de herramientas que están disponibles para que ellos también ejerzan un voto informado, que es tan importante. Es decir, el uso de la tecnología digital desde la perspectiva política, tanto en campaña, pero también mostrar cuáles son las herramientas que están disponibles para los ciudadanos para que ellos puedan, pues, informarse con los planes, las propuestas de los candidatos, de sus perfiles, de sus antecedentes, entre otras cosas. Claro. ¿Y qué tan determinante es el uso de la tecnología en el marco de las elecciones? Bueno, en esta elección en particular es tremendamente relevante, considerando que estamos viviendo, pues, un escenario de pandemia, ¿no? Que está muy duro, muy difícil, ya hace casi un año que empezamos esto, y que ha forzado, pues, a los partidos políticos, a los principales candidatos, a realizar sus campañas electorales en el ámbito online, ¿no? El hecho de no poder tener este contacto, esta presencia física, o por lo menos muchísimo más limitado, como ha sido tradicionalmente, nos fuerza, pues, a volcarnos al mundo online. Definitivamente, el que no está en el mundo online, pues yo creo que está en desventaja. Bien, ahora si revisamos un poquito la realidad de nuestro país, en su opinión, el Perú, ¿en qué lugar a nivel mundial está en el uso de estas tecnologías en el marco de las campañas? Bueno, no te puedo decir exactamente en qué nivel está el Perú, creo que es muy difícil decirlo, pero sí te puedo adelantar que en términos generales vemos una buena adaptación de parte de nuestros políticos, de los principales partidos políticos, del uso de las tecnologías digitales que están disponibles y que son las que más acceden, por supuesto, los usuarios, ¿no? Y te digo exactamente, plataformas como Facebook, Twitter, YouTube para los videos, vemos ahora mayor presencia en TikTok, por ejemplo, para grupos definidos, ¿no? Audiencias definidas, y también otras herramientas que están disponibles mediante el uso de la tecnología que sirven para otros fines en el contexto electoral, para temas administrativos internos de los mismos partidos o para otros propósitos, pues, partidarios, ¿no? Y si hablamos de las debilidades que se tienen en el país en el marco de las campañas electorales, ¿cuáles serían estas? Bueno, definitivamente habría que hacer un mejor uso de algunas herramientas digitales. Lamentablemente, en el último tiempo, la tendencia, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, es al uso de las noticias falsas o utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para términos de bots o el uso de trolls, justamente para viralizar el mensaje y muchas veces para compartir información que no es real, lo cual puede ser muy dañino y puede afectar severamente nuestra democracia. Por tanto, hay que tener especial cuidado sobre este aspecto, hay que sensibilizar también a la audiencia, pero los partidos políticos y los candidatos tienen que saber transmitir bien sus mensajes. Yo creo que en ese sentido es importante y sería muy responsable que ellos aprendan a moderar sus contenidos, que no se caiga en situaciones, por ejemplo, forzando o de alguna forma obligando a las principales plataformas digitales a tomar medidas, ¿no?, que pueden restar justamente en sus libertades o en sus formas de expresarse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la campaña y en elecciones del expresidente Donald Trump, cómo algunas redes sociales reaccionaron. Y frente a eso, mucha gente, por supuesto, no estuvo de acuerdo en la forma como actuaron estas redes sociales y la criticaron enormemente, criticaron estas formas de moderar el contenido, de crear advertencias o en muchos casos eliminar el contenido. Pero yo creo que no debemos llegar a eso, y para eso entonces es importante que sean los mismos candidatos, los mismos partidos políticos quienes construyan esos mensajes, que tengan mucho cuidado justamente al compartirlo, a que esa información sea real, sea veraz, sea oportuna, y que sea, pues, responsable, ¿no?, que se entienda responsablemente. En este caso tendríamos que apelar a la automoderación en todo caso. Yo creo que es lo más sensato en estos tiempos, exactamente, la automoderación de los contenidos y también el comportamiento de algunos medios de comunicación, que es importante justamente en este contexto donde
surgen tantas noticias falsas. Las noticias falsas han existido en todos los tiempos. La gran diferencia es que hoy en día pues son las redes sociales los que permiten esa viralización mucho más rápida, con un mayor impacto, un mayor alcance. Por tanto, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad también en estas campañas políticas, pues ellos tienen la responsabilidad justamente de propagar información que sea veraz y tener mucho cuidado con la verificación de los hechos para que la gente pues esté informada y también para que a la hora de votar vote pues conscientemente y vote con información veraz. Así es. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos gustaría que usted ahora haga una invitación para que puedan estar presentes en este segundo foro de el uso de la tecnología. Adelante. Sí, como no, invito a todos y todas a este segundo foro de nuestro ciclo electoral Democracia Digital 2021, que está dedicado al uso de la tecnología digital en elecciones y campañas políticas. Vamos a tener distinguidos expertos regionales latinoamericanos de Google, de Twitter, de Facebook. Va a estar el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, también para contarnos su última iniciativa, PeruCheck. Y también, por supuesto, representantes de Democracia Digital y del Jurado Nacional de Elecciones. Están todos invitados, es gratuito, solamente tienen que registrarse en la información que va a ser compartida o síganos en las redes sociales donde podrán encontrar todos esos datos y esos detalles. Los esperamos. Listo, muchísimas gracias. La invitación está hecha. Amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Bien, amigos, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, asiste a la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para exponer los avances del calendario electoral de los próximos comicios generales. Durante su exposición, viene brindando detalles de las próximas actividades del máximo ente electoral. Tenemos en pantalla, vamos a escuchar y ver su intervención. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, dio a conocer los resultados finales de las elecciones internas en que 23 organizaciones políticas decidieron sus listas de candidatos para la fórmula presidencial. Hay que resaltar que el PREPAC no presentó candidato presidencial y, por lo tanto, 24 organizaciones políticas presentaron candidatos al Congreso de la República y Parlamento Andino. Vamos Perú, pese a tener inscripción al ROC, por resolución emitida por la OMPE, no pudo participar en dicho acto electoral. En cuanto a la fecha de cierre del registro de organizaciones políticas, el 22 de diciembre de 2020, el registro de organizaciones políticas, tras la inscripción de 24 de ellas, cerró como corresponde por mandato de la ley. La organización política Frente de la Esperanza, lamentablemente, pese a participar en elecciones internas, al cierre del ROC no culminó con el procedimiento de inscripción, por lo que se suspendió el procedimiento y continuará cuando se reabra el citado registro, es decir, un mes después de concluir las elecciones generales del 2021, y no participa por ese motivo legal en las elecciones generales. En cuanto a la presentación de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales, el límite fue el 22 de diciembre de 2020. Es de resaltar que la inscripción y todo el trámite de la presentación para la inscripción fue electrónico, tecnológico. Aquí no intervino la mano del ser humano, ¿no? Ello con el fin de salvaguardar la salud y la vida, no solamente de los postulantes, candidatos y representantes o personeros, sino también de la gente encargada de la inscripción. 20 fórmulas se presentaron para presidentes y vicepresidentes de la República. 4 organizaciones políticas no presentaron para presidencia y vicepresidencia. Estas son el Frente Popular Agrícola Vía del Perú, FREPAP, el Partido Político Contigo Perú, Perú Nación y Todos por el Perú. 496 listas de postulantes al Congreso de la República de 22 organizaciones políticas lograron inscribirse y 16 listas al Parlamento Andino de 22 organizaciones políticas. En un plazo de no más de 3 días, calendario, el Jurado Electoral Especial evaluó las hojas de vida, planes de gobierno, acta de democracia interna, actas de designación de licencias y renuncias a cargos públicos si las hubiera, y con el cumplimiento de la paridad de alternancia entre los otros
Listo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones daba cuenta en el Congreso de la República de las actividades que desarrolló el máximo ente electoral. Hace un momento hablaba precisamente de las organizaciones políticas que se encontraban en carrera electoral. Amigos, vamos a cambiar el ángulo de la información para contarles que este viernes en el programa Usted Elige, el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga expondrá los principales ejes de su plan de gobierno. A continuación, los detalles. Queridos hermanos de todo el Perú. El próximo viernes 17 de marzo, el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga por el Partido Renovación Popular expondrá los ejes principales de su plan de gobierno en el marco de las elecciones generales 2021. La difusión se realizará a través de la señal de JNTV en el programa Usted Elige, iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones, la cual tiene a fin contribuir al voto informado y responsable de los ciudadanos. Es importante mencionar que su emisión dedica 5 minutos a cada candidato a la presidencia de la República y se apoya en animaciones y gráficas, con el objetivo de hacer más didáctica su participación. En programas anteriores participaron Marco Arana del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad y Daniel Urresti por Podemos Perú. JNTV extiende la invitación a los demás aspirantes al sillón de Pizarro a escribir al correo conoceatucandidato@jne.gov.pe y participar de este programa. Este espacio se difunde también a través de distintos medios aliados en diferentes partes del país y pone a disposición de los candidatos y la ciudadanía una importante plataforma de difusión. La Contraloría General de la República nos informa a continuación sobre sus principales acciones de control a nivel nacional. Adelante. La Contraloría advirtió que se aplicaron vacunas contra la COVID-19 a personas que no cumplirían con criterios de priorización en el Hospital Regional de Moquegua y el Hospital del Ministerio de Salud de Hilo. Un informe de hito de control concurrente detectó que en el hospital regional se vacunó a una persona que realizaba trabajo remoto, 3 con licencia con goce de haber y 10 trabajadores administrativos. También se vacunó a personas sin vínculo laboral con el hospital, entre los cuales se encuentran 3 personas que ya no laboraban en el hospital, 16 trabajadores de limpieza, 22 trabajadores de vigilancia y 14 personas que no tenían vínculo laboral y contractual con la entidad al momento de la vacunación. Mientras que otro informe de hito de control de la Contraloría advirtió que en el hospital de Hilo se vacunaron a 12 personas que no contaban con contrato u orden de servicio que acredite que laboraban en el establecimiento de salud. También se advirtió que se habría vacunado a una persona del servicio de nutrición que se encontraba de vacaciones durante el mes de febrero. Auditores de la Gerencia Regional de Control de ICA identificaron situaciones de riesgos en la recepción y almacenamiento de las primeras 4.176 dosis de vacunas contra la COVID-19 que llegaron a la región el pasado 12 de febrero, las mismas que fueron enviadas a la Dirección Regional de Salud de Ica y seguidamente distribuidas a los nosocomios más importantes de la ciudad. Según un informe de control concurrente realizado, se advirtió que los instrumentos y equipos del almacén no son calibrados y no cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y de autoinspección, poniendo en riesgo la conservación de las propiedades de las vacunas, así como la inoperatividad y funcionalidad de los mismos. Otra alerta fue que el almacén no cuenta con manual de calidad aprobado, lo que pone en riesgo que las funciones y responsabilidades del personal no se encuentren claramente especificados por escrito. Ahora estamos en contacto con los colegas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que nos informan sobre sus principales actividades a nivel nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 16 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias.
El MIDIS, a través del programa Jaliwarma, inició la atención con servicio alimentario escolar a más de 4 millones de niñas y niños de más de 64.000 instituciones educativas públicas a nivel nacional. En Lima, en el distrito de Ate, la viceministra Fanny Montellanos, la viceministra del Minedu Quilla Sumac y el director ejecutivo de Jaliwarma Freddy Hinojosa constataron la correcta entrega de los productos a los padres de familia en la institución educativa 1135 Santa Clara. Jaliwarma está cumpliendo con la entrega del servicio de alimentación escolar a nivel nacional. Lo que hemos estado viendo en esta escuela es un ejemplo de lo que está pasando en más de 64.000 instituciones educativas. El servicio de alimentación escolar se recibía en las escuelas. Ahora los niños están recibiendo los alimentos en sus cajas. En la sesión virtual de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, la ministra Silvana Vargas indicó que las intervenciones regulares de los programas sociales están garantizadas y cuentan con un presupuesto de aproximadamente 5.000 millones de soles. También señaló que en el marco de la emergencia sanitaria, el programa Pensión 65 ha recibido un presupuesto adicional de más de 2.400 millones de soles para la implementación del bono 600. En el marco de la emergencia, el programa Pensión 65 ha recibido un presupuesto adicional que corresponde a más de 2.400 millones de soles, justamente para la implementación de lo que se conoce hoy como el bono 600, un incentivo, una subvención monetaria excepcional. Adicionalmente, también el programa Jaliwarma y el programa de complementación alimentaria han recibido unos recursos adicionales para la ejecución también de una intervención excepcional en lo que corresponde al componente alimentario. El MIDIS, a través del programa Contigo, entrega la pensión no contributiva de 300 soles a 2.300 beneficiarios que viven en 900 centros poblados amazónicos. Son ciudadanas y ciudadanos con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. La subvención económica es entregada a niños, niñas, adolescentes y adultos integrantes de pueblos indígenas Achuar, Ashaninka, Aguajún, Quichua y Yanesa, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. A continuación, la Agencia de Noticias Andina nos presenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Se cumple un año de la declaración de estado de emergencia en el país, ocasionado por la pandemia del COVID-19. Una serie de acontecimientos políticos y sociales que marcaron el 2020 hasta la fecha. La situación implicó el aislamiento social obligatorio, la inmovilización social y el cierre de fronteras debido al nuevo coronavirus. Agencia Andina ha preparado un repaso de los principales sucesos ocurridos estos 365 días de pandemia, que los invitamos a leer en andina.p. Hoy inicia la vacunación 7.248 adultos mayores en las Fuerzas Armadas. Primero será con la Marina de Guerra, el jueves con la Fuerza Aérea y el Ejército en Lima, Callao y Loreto. También están incluidas en este grupo las esposas o viudas mayores de 80 años que están registradas. A la fecha, 1.710.549 hogares han cobrado el bono 600 soles, es decir, más del 45% de hogares programados. Cabe precisar que el 8 de marzo se inició el pago del grupo de hogares en comunidades sin entidades financieras. Para ellos se puso en marcha el sistema de carritos pagadores. El 25 de marzo se hará a 940.000 hogares en 14 provincias de los nuevos departamentos, priorizados en el nivel de alerta extrema. Todos los agremiados de los colegios profesionales de la salud que trabajen de manera independiente serán vacunados sin excepción, según acuerdo entre el MINSA con los representantes de estas instituciones. La vacunación se realiza de una forma racional y de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. El 56% de los 1.992 nuevos talentos beneficiados con beca 18 son mujeres.
Pronavec informó que los ingresantes tendrán oportunidad de estudiar carreras profesionales en las mejores instituciones de educación superior del país. En total, este año se otorgarán 5.000 becas a talentos en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.p. Y nuevamente se dispuso el cierre de balnearios en Trujillo luego del aumento de casos de coronavirus en esta región. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. En el marco del estado de emergencia nacional frente a la pandemia del coronavirus, el gobierno oficializó las nuevas disposiciones que estarán vigentes entre el 15 de marzo y el 28 de este mes. En la conferencia se dio a conocer que la provincia de Trujillo, en La Libertad, pasa de nivel alto a nivel extremo, lo que implica nuevamente el cierre de los balnearios en toda la provincia. Un equipo de Hoy Noticias se trasladó hasta el balneario de Huanchaco para conocer la opinión tanto de los mismos huanchaqueros, así como de trabajadores artesanos, turistas y deportistas. Hay mucha responsabilidad de parte de la gente, ¿no? Porque apenas como mejoramos un poquito, mira, la gente viene, no usa máscara, no usa nada y eso nos vuelve a retrasar y nos vuelve a retrasar, ¿no? Y no es solo un tema de playa, es un tema económico. Porque eso afecta el trabajo, afecta el transporte, afecta a todo, ¿no? La gente debería tener libertad, pero tener responsabilidad. De eso se trata, ¿no? El distanciamiento y las normas, ¿no? Sí afecta. Yo estoy en el rubro de combustibles y sí afecta definitivamente que los carros no puedan salir, que los transportes no puedan circular, todo afecta, la economía afecta. Primero es la salud, pues, ¿no? Primero es la salud y tenemos que cuidarnos mutuamente, ¿no? Estar en el protocolo y lamentablemente como negociantes se va a perder mucho porque la gente no va a venir y nosotros vivimos el cada día de nuestros clientes, pero por la salud que es mortal hay que atendernos a todos los protocolos. Porque nos va a afectar, porque nos estamos reactivándonos y entonces llegar a estos extremos de nuevo a retroceder, entonces tampoco no nos va a convenir mucho. A esta altura ya depende de cada uno cuidarse como tiene que ser, pues, ¿no? Bueno, por la salud sí, y la vida, porque nadie es dueño de la vida. Se guarda pan para mayo, para uno de afrontar esos días que estamos así sin venta. Lo que sí perjudica pues a la venta, ¿no? Porque... ¿Usted qué vende? Artesanía. ¿Cómo le va a afectar esto? Porque no va a haber gente. Entonces vamos a tener que prácticamente cerrar. Algunos se dieron con la sorpresa, pues no estaban informados del reciente cambio de nivel. Asimismo, la mayoría se mostró de acuerdo con la medida, indicando que primero está el cuidado de la salud y el respeto a las normas sanitarias por el bien de la comunidad. Momento de nuestro bloque internacional. Israel celebrará elecciones parlamentarias el próximo martes. Se elegirán 120 legisladores, los cuales decidirán el futuro del gobierno de dicho país. El próximo 23 de marzo, Israel realizará elecciones por cuarta vez en menos de 2 años. 2 temas son los dominantes: que Netanyahu, el primer ministro, se quede o se vaya, y que no sean necesarias las quintas elecciones en pocos meses. Israel es un país con un sistema parlamentario, es decir, que quien elige a las autoridades es el Parlamento. Los ciudadanos elegirán 120 legisladores, que luego estarán a cargo de formar gobierno. Desde hace más de 30 años, los funcionarios israelíes que se encuentran en el extranjero participan regularmente de las elecciones en las sedes de las embajadas o consulados, y se desarrollan aproximadamente 2 semanas antes de las elecciones en Israel. Las elecciones de este año tienen la particularidad de efectuarse en medio de la pandemia de la COVID-19. Las autoridades han preparado fuertes protocolos de bioseguridad para garantizar los comicios. Y en Países Bajos se vienen realizando elecciones generales, ampliando a 3 días la jornada electoral para evitar las aglomeraciones y propagación de la COVID-19. En los Países Bajos acuden a las urnas a votar desde ayer lunes y hasta el miércoles en unas elecciones generales realizadas en medio de la pandemia. En estos comicios, el primer ministro liberal Mark Rutte intentará renovar su mandato tras 11 años en el poder.
Se ampliaron los días de votación para evitar las aglomeraciones en los centros de sufragio. Además, se mantendrá la tradición de votar en centros educativos y también en lugares como iglesias o estaciones de tren. Cabe destacar que para más de 2 millones de votantes mayores de 70 años, quienes no querían ir a las urnas, se les ofreció la oportunidad de votar por correo hasta el 12 de marzo pasado y así incentivar el voto a nivel nacional. En la elección compiten 1.579 candidatos y 37 partidos para 150 escaños y cuyos resultados oficiales se conocerían el 22 de marzo. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Les invitamos a seguir nuestra transmisión hoy a las 9 de la noche con el sorteo del orden de intervención de los partidos en el debate presidencial. Les dejamos con imágenes de Barranco en Lima. Permiso.